No es solo una adquisición de mesa de partos. Según la policía, el terreno tiene un propietario. La posesión de un terreno es de forma legal, formal. Tiene que estar inscrito en la SUNAT para acreditar la propiedad de un terreno. Yo no puedo darme la facultad de tener un terreno de un tercero. Todas las cartas prefabricadas fueron retiradas. Los vecinos son obligados a volver a sus casas. Esta vez desde Chumilí se encuentra Mari Calixto, se encuentra el morado. Mari, buenas tardes. Lorena, muy buenas tardes. Aquí estamos exactamente en la intersección de Avenida Villarán Cuadra 7 con la calle Las Magnolias, la primera cuadra. Lo que sucede aquí es que han dejado esta obra a medio camino. Los vecinos me han comentado que hace más de un mes que tiene este hueco dando las instalaciones, como ustedes pueden observar, a medio estado. Es decir, acá hay una cantidad de cables y también esta especie de malla de seguridad que de seguridad no tiene nada, pero si yo camino por este lado, estoy cruzando acá la calle, no voy a llegar simplemente a caerme, así que estoy desatento, porque inclusive este palo que habían puesto a modo de seguridad para advertir que había este hueco se ha caído. Lo que sucede acá es que esta obra aparentemente data de hace aproximadamente un mes. ¿A qué empresa pertenece? Ciertamente no lo sabemos. Acá dice el nombre de una empresa, sin embargo nosotros no podemos confirmar que sea de una o de otra. Lo que los vecinos están pidiendo y exigiendo es que la empresa de telefonía a la cual pertenece esta obra venga acá simplemente a tapar, porque parece que se había construido. Hace más o menos 2 semanas aquí habían colocado una tabla, una madera para que justamente los vehículos que estaban ingresando por Villarán y al doblar hacia su mano derecha no se cayeran acá. Sin embargo, parece que justamente por pasar una y otra vez ya se cayó y se rompió aquella madera. Entonces, el pedido es para que la empresa de telefonía que sabe que estos cables de esta telefonía simplemente termine la obra. Es lo que falta poner el cemento, las chapas y ya está. Claro, que además justo el hueco está en medio de la rampa. Si una persona en silla de ruedas, si una persona invidente tiene que cruzar un niño, la verdad es que se cae y bueno, ahí está cerquita nada más. Simplemente está un golpecito. Y además dice que esta malla de seguridad, que también está haciendo frente, por ejemplo, de seguridad ciudadana de Trujillo, que me habían comentado acá Serenazo, de que ellos habían invocado también a esta empresa de telefonía que vengan acá simplemente terminen la obra por seguridad y también por el derecho libre tránsito que tienen acá todos los vecinos. Señora, una consulta. Usted está caminando por acá, pero aquí al frente tiene acá este hueco por el cual sin la malla de seguridad, pero podría caer. Usted también como vecina invocaría que